Habrá personas que estén viendo este vídeo que son líderes, porque su cargo dice que son líderes. Quizás no lo sean, pero son el jefe, son el propietario, son el empresario, el directivo, ¿no? Lo que has comentado antes de estar abierto a la incomodidad, al crecimiento, a dejar atrás el ego, cuando ellos precisamente su liderazgo es egocéntrico, es despótico, es basado en el miedo. Y consiguen resultados con esto, porque en ese liderazgo se consiguen resultados. ¿Por qué ellos deberían de cambiar de estrategia si están consiguiendo esos resultados? Estamos en una nueva edición de Desayuno con Expertos de AGLV, en esta ocasión con Javier Galán, madrileño de 50 y tantos, amante del riesgo, aunque con cierto temor a las redes sociales, conferenciante, escritor, autor, consultor y coach en management, liderazgo, habilidades directivas, tanto en gestión comercial en España y en Latinoamérica. Esto lo voy a repetir un montón de veces porque hasta que me sepa de memoria tu intro es bastante complicado, ¿no? Sobre todo porque me gusta contar contigo como experto en pensamiento basado en resultados, ¿no? Para desarrollar inteligencia social a través de las habilidades blandas o soft skills. Y aunque eres licenciado en gestión comercial y marketing por ESIC, decidiste dedicarte a las personas formándote en coaching y en psicología con múltiples másters y certificados, y has estado, más de 25.000 personas se han formado contigo en los últimos 30 años, en diferentes sectores de tecnología, banca, seguros, energía, automoción, laboratorios, y quizá por eso pues, también, ¿no?, instituciones y autoridades que bueno, no puedes revelar por su confidencialidad, también han contado contigo para que les asesores, ¿no? Sí, la verdad que sí. Unos cuantos años ya, 33 años realmente llevo dando charlas. Más de 33 años. Sí, 33. El tiempo pasa, la verdad. Autor del libro Coaching Inteligente, Método Acción, además de colaborar con diferentes escuelas de negocio como ESIC, ICADE, el CEU, Francisco de Vitoria. En tu búsqueda de la excelencia escribiste el libro Coaching Inteligente, Método Acción, y con toda esta experiencia quieres pues, seguir compartiéndola, ¿no? Y te consideras un hombre constructor de confianza. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo y venir a Desayuno con Expertos de AGLV. Y quería preguntarte, con toda esta experiencia, ¿es necesario para ser un constructor de confianza? ¿Cómo es este concepto de constructor de confianza? ¿Es necesario dar más de 1000 conferencias como has dado o formar a tantísimas personas? A ver, no es necesario. Sencillamente todo ha sido una concatenación de hechos que han ido surgiendo. Y lo del tema de constructor de confianza te voy a decir cómo surge. He tenido que formar a unas, yo creo que 3.000 personas más o menos en coaching ejecutivo en Centroamérica. No empecé así, pero después me di cuenta que cuando la gente se pone a hacer coaching lo convierte en una tarea y entonces tiene miedo a preguntar, surgen barreras. ¿Y por qué? Porque cuando algo lo conviertes en tarea, no fluyes. Y la idea es fluir. La idea no es hacer tareas, la idea es como tú y yo estamos ahora, relajados y fluir. En este caso dije, a ver, ¿qué es el coaching? El coaching es desbloquear el potencial para maximizar su desempeño. Para mí es la mejor definición que existe. Entonces, ¿qué pasa? Si tú desbloqueas el potencial y maximizas el desempeño de alguien, la realidad es que estás elevando el nivel de confianza de alguien. Entonces, a partir de ahí, en cierto momento, cuando empezaba a hacer las formaciones, dije, ¿vosotros qué preferís que digan de vosotros? ¿Que sois unos excelentes coaches o que sois unos grandes constructores de confianza? Y claro, la gente decía, yo prefiero que digan de mí que soy un gran constructor de confianza. Y entonces digo, si tú eres un gran coach, no sé si vas a construir confianza. Pero si tú eres un gran constructor de confianza, vas a ser un excelente coach. Porque te vas a enfocar en algo más humano, más sencillo, más fácil y va a salir lo mejor de ti. Qué interesante la confianza, que es lo que además conecta con la autoridad, ¿no? Y la atracción. Hablas en diferentes puntos, ¿no? Te he escuchado hablar del liderazgo atractivo. ¿Cómo haces de atractivo o desde dónde parte ese liderazgo atractivo? ¿Desde la confianza? A ver, lo último que nos gustaría perder en una persona es la confianza. O sea, tú piensa en tu pareja, piensa en tus amigos, piensa con la gente que colaboras, con trabajas,
O sea, tú quieres entrar en una empresa y quieres estar en un sitio y quieres poderte centrar en lo tuyo, quieres trabajar en lo tuyo. No puedes estar pendiente de si me la van a jugar o no me la van a jugar. Y eso es la confianza, el estar tranquilo. Entonces, cuando tú estás liderando a las personas y confías en las personas sin quererlas manipular, sin quererlas cambiar, sencillamente enfocándote en desarrollarlas, las personas van a querer estar contigo. Es decir, tú te conviertes en alguien atractivo. Y el atractivo no viene por el mero hecho de que yo tenga gente. El atractivo es que te vean a ti bien. ¿Y cómo te ven bien a ti? Pues sencillamente, mira, el mejor ejemplo es Forrest Gump. O sea, tú recuerdas cuando Forrest Gump se pone a correr. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Forrest Gump se pone a correr de un sitio a otro. Pero, ¿qué pasa? Que llega un momento que eso sale en las noticias y todo el mundo dice, este tío que va de norte a sur, de sur a norte, por todo Estados Unidos, ¿qué ha visto que hace que pueda mantener ese nivel energético y pueda estar corriendo por todo Estados Unidos? Entonces, claro, la gente dice, ¿ha visto algo? A todo esto, él se pone a correr no porque le sigan, pero le terminan siguiendo. ¿Y por qué? Porque ves en alguien que está teniendo un cierto nivel de resultados y al fin y al cabo tú ves en él algo que a ti también te gustaría ver. Porque ve algo que yo no veo, pero me gustaría tener ese nivel energético, por lo tanto le empiezan a seguir. Luego ya sabemos cómo termina, que un día llega y dice que estoy cansado y para, ¿no? Ahí viene el problema en ese caso. Pero, ¿qué pasa? Lo importante no es, para liderar no necesitas gente, Iñaki. Para liderar lo que importa es que tú te enfoques en tener claro hacia dónde quieres ir, tener perspectiva y, como dice la frase, busca el reino de Dios en tu interior y todo lo demás te va a venir por añadidura. La gente va a venir si tú eres una persona que estás aportando. Entonces, el atractivo es eso. No es un tema físico, es un tema de que generas resonancia, aportas. Escuchándote, ¿no? Que te vean bien, ¿no? Y lo último que quieres que la gente pierda de ti es la confianza. Esto me contrasta un poco, ¿no? O sea, yo pensé que lo último que perdíamos era la esperanza y cuando también has dicho no necesitamos personas para liderar, o sea, no sé si quieres decir que tenemos que liderarnos a nosotros mismos para luego poder liderar a los demás. Totalmente. ¿Dónde tienes control tú, Iñaki? ¿Tú tienes control en la gente de tu alrededor? Yo no tengo control ninguno. Yo no tengo control sobre ti. Pero tengo claro que mis actos del día a día, un ejemplo muy sencillo. Si yo soy puntual, o tú, te lo voy a llevar a ti, tú eres una persona muy puntual. Entonces yo tengo claro que cuando quedo contigo... Bueno, algunos que me conocen dirían, no, eso no es cierto. Pero vamos a suponer que tú eres muy puntual. Yo por lo menos cuando quedo contigo eres puntual. Pero ahora imagínate que yo sé que tú eres una persona puntual y yo quedo contigo, voy a ser puntual. Lo normal es que sea puntual si quedo contigo en el día a día. No me tienes que decir, sé puntual, porque yo ya sé que en tus actos en el día a día tú eres puntual. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros actos, nuestra forma de hacer, nuestra forma de interactuar, influye en los demás. Todo influye. Pero no necesito que yo te diga, sé puntual, porque al final la gente, ¿por qué nos valora? ¿Por lo que decimos o por lo que hacemos? O por lo que hacemos. Totalmente. Por eso dicen que lo que tú haces habla tan alto que lo que dices no lo escucho. Y entonces, volviendo a la idea que has dicho antes de no necesito personas para liderar, ¿no? Y viendo que este desayuno es para empresarios, emprendedores, directivos que necesitan liderar personas, adaptar esto que dices a su día a día. Vamos a ver, cuando tú tienes ya gente a cargo, obviamente la idea es movilizar a esas personas. Claro que las tenemos que movilizar, pero ¿cómo les movilizamos? ¿Sabes cuál es el problema principal que me estoy encontrando yo en las empresas? Que las cosas que plantean a su gente no las venden, las imponen. Entonces, ¿qué pasa? Algo muy fácil. ¿Tú, Iñaki, por las mañanas eres de los de necesito tomar un café para ser persona o no? No, antes lo era. Antes lo era, ¿no? Pero conoces gente, ¿no? Sí, sí. Ahora tú imagínate a alguien cercano a ti que sean de los de o me tomo un café o no soy persona por la mañana. Y ahora llegamos uno de nosotros, en plan medio guay, y le decimos, no, hoy te vas a tomar una manzanilla. Y te va a decir, no, hoy me tomo un café. Aunque la manzanilla, que no estoy diciendo que la manzanilla sea mejor que el café, para nada, pero vamos a suponer que fuera mejor desde el punto de vista de la salud tomar una manzanilla que un café. Esa persona no va a querer manzanilla, quiere café. Bueno, pues ¿qué pasa? Si yo lidero a gente, la gente toma café
y muchas veces imponemos manzanilla. Entonces, ¿cómo hago yo ver a la gente que, porque yo quiero desarrollar a la gente, es un liderazgo transformacional, yo quiero liderar a la gente, pero no lo puedo imponer? Entonces tengo que aprender a decir las cosas de otra forma que al final las personas digan, quiero eso, pero no te lo impongo. Y ahí entramos en el coste de oportunidad, que es muchas veces lo que enseño cuando trabajo la persuasión con las personas. Es decir, no convenzas a nadie. Porque cuando tú convences a alguien, Iñaki, otro conpierde. Y es muy fácil convencer, pero el otro conpierde. Entonces la idea es aportarles valor, hacerles ver que lo que están haciendo no les lleva a buen puerto, pero lo tienen que decir ellos. Y para eso hay que trabajar bien las preguntas. Hay que aprender a decir las cosas. Y entonces, ¿cuál es la principal característica para poder liderar? Porque si es uno sintiéndote bien, como has dicho antes, ¿no? Sintiendo que tienes el reino de Dios en tu corazón para luego actuar y desde ahí liderar, ¿cuál es esa característica fundamental? Desde la confianza. Imagínate que, una pregunta muy sencilla, si tú preguntas a la gente quién ha tenido un jefe o una jefa que le marcó positivamente en su vida, positivamente, todos en general podemos haber tenido uno. La verdad que no todo el mundo tiene, pero en general siempre alguien ha tenido alguno. ¿Eso qué significa? Que a continuación tú le dices, vale, esa persona que a ti te marcó positivamente en tu vida, si tú tuvieras que decir una palabra que hoy resumiera lo que supuso esa persona en ti, siempre encuentran una palabra, ¿ok? Y la siguiente pregunta que les hago siempre es, vamos a suponer que tú hoy tuvieras como jefe nuevamente o como jefa a esa persona. ¿Te molestaría? ¿Y sabes lo que te dice la mayoría de la gente? No. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay alguien que te ayuda a desarrollar, tú nunca lo pisas, tú lo empujas. Por eso, el liderazgo, para liderar a la gente, no puedes liderar desde la escasez, desde el no quiero que sepan más que yo, no quiero que la información que ellos tengan sea mayor que yo, porque eso es escasez. Tengo que liderar desde la abundancia, desde el desarrollo de la gente. ¿Qué pasa? Que hay gente que lidera desde la escasez y tiene miedo de desarrollar a las personas y que se les vaya. Entonces, ¿qué ocurre? Eso, como decía Richard Branson, forma a la gente lo suficiente para que se quiera ir y cuídalos mejor para que se queden. Entonces, ¿qué pasa? Tu labor es que si tú desarrollas a la gente, claro que pueden volar, es lógico que puedan volar. Son personas, quieren evolucionar. ¿Qué mejor piropo te pueden decir a ti, Iñaki? Que tengas a mucha gente que hayan pasado por tus manos y que resulte que estar contigo sea una lanzadera en su vida. ¿Qué mejor piropo te pueden decir? Lo ideal es que se queden contigo. Pero no me digas que no es un piropo bonito que digan, yo he pasado por las manos de Iñaki y he crecido. Porque te van a tener ahí posicionado, como la persona que les aportó valor. Entonces, el liderar a la gente es liderar con abundancia, no liderar con escasez. Rodéate de gente que incluso sean potencialmente mejor que tú, que te van a hacer desarrollarte. ¿Cómo trabajas esto como líder? Por tus respuestas también depende mucho pues, eso, de la ejemplaridad, ¿no? Del ejemplo y el cómo tú haces, ¿no? Sin que el ego, ¿no? Porque también te he oído alguna ocasión, ¿no? Que el ego no es un buen amigo para los resultados. A ver, el ego lo tenemos todos y el ego nos acompaña. El ego, ¿qué le pasa? El ego nos está diciendo continuamente lo que necesitamos aprender. Es así de claro. La frase que yo siempre digo es ego y resultados nunca van de la mano. ¿Ok? Eso no significa que el ego no lo tengamos. El ego está, pero nos está enseñando lo que necesitamos evolucionar. Cuando digo que ego y resultados no van de la mano, siempre pongo ejemplos como, por ejemplo, cuántas veces hemos ido a una conferencia, a una ponencia, en una reunión de ventas o una reunión normal al uso, cuando de repente alguien se pone a hablar con una verborrea y una ornamentación de las frases complicadas, con una terminología compleja, y la gente que está ahí reunida no se está enterando de nada. Entonces la gente dice, qué bien habla, pero no me estoy enterando de nada. Conclusión, ¿para quién habla? Para sí. ¿Y en qué se está enfocando? En demostrar que es un crack. Pero si yo me enfoco en demostrar que soy un crack, que soy el rey del mambo, estoy en mí, no estoy en ti. Entonces, para yo aportar valor no tengo que estar en mí, tengo que estar en la gente. Tengo que conocer a la gente, tengo que saber cuáles son sus gustos, tengo que saber exactamente cuánto quieren evolucionar dentro de la organización. Esto no significa que tenga que conocer sus intimidades, pero las tengo que conocer como personas. ¿Por qué? Porque hemos pasado de los recursos humanos a humanos con recursos.
¿vale? Somos personas, a trabajar con las personas. Estamos en un momento crítico en este momento que lo llaman Bani, ¿no? ¿Has oído hablar del tema de Bani? Bueno, pues Bani lo que viene a decir es que estamos en un momento quebradizo, un momento que genera ansiedad, un momento que es no lineal e imprevisible. Y las habilidades han cambiado. En este momento necesitamos el trabajar la gente la resiliencia. ¿Qué significa trabajar la resiliencia? Es que tú como líder también eres una persona resiliente y también eres una persona vulnerable y no eres perfecto. ¿Qué significa? Que desde la imperfección yo te demuestro y desde mi vulnerabilidad y desde los errores que yo cometo, te estoy haciendo ver que soy humano. Conclusión, si soy humano, te estoy haciendo ver que soy duplicable. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar a cometer algún error también como yo y colocarte al nivel de liderazgo que estoy yo o el puesto jerárquico que yo tengo. Pero cuando soy excesivamente perfecto, la gente dice, este puesto es muy bueno para ti. Y necesitamos que la gente sea más auténtica, que sea más vulnerable. Por otro lado, necesitamos el hecho de la flexibilidad. Necesitamos ser flexibles, saber gestionar el cambio y sobre todo trabajar lo que llaman la transparencia, ser transparentes. Y obviamente para ser transparentes tengo que estar dispuesto a que mi gente me dé feedback. Ahora la cuestión, ¿cuánta gente hoy en cargos jerárquicos están abiertos a que les digan, dame feedback? Y a exponerse. A mí yo he tenido jefes que de verdad para mí han sido ejemplares. ¿Por qué? Porque si tú buscas esto, te lo digo muy breve, ¿cuántas veces me dicen a mí, ¿y cómo le doy feedback yo a la gente? ¿Cómo les abro yo a la gente para que les dé feedback? Digo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Me acuerdo de una consultora a la que yo estuve que venía de un momento muy malo, me acababan de contratar. Y como a la semana de contratarme, me voy con el director general de la consultora a la presentación de una propuesta. Director general. Terminamos la reunión. Me dice, oye, Javier, nos vamos a tomar un café. Era cuando yo vivía en Buenos Aires. Nos vamos a tomar un café y me das feedback de la presentación que yo acabo de hacer. Tú ponte en mi situación. Acaban de contratarme. Llevo una semana escaso. Me voy con el director general, me hace la reunión él y me dice que le dé feedback. Entonces, claro, yo en ese momento, imagínate el feedback que le empecé a dar, pues super light. Ay, me ha encantado todo, fantástico, está genial, no sé qué. Bueno, ¿qué le voy a contar, no? Y en ese momento me dice Santi, no, Javier, dime lo que te ha gustado y lo que no te ha gustado. Conclusión, ahí me tuve que mojar. Y entonces en ese momento se lo di y ahí quedó la cosa. Muchas gracias porque tú todavía no estás viciado con la organización, me encanta lo que me estás diciendo. Vale, y ahí quedó la cosa. Pasó el tiempo, como 2 o 3 meses, y yo tuve que ir a presentar una propuesta y me fui con él. ¿Y qué pasó? Que cuando terminé de presentar la propuesta me dice, Javier, ¿nos vamos a tomar un café y te doy feedback? ¿Y ahora qué le digo? ¿Que no? Entonces, si yo quiero que la gente haga cosas, hazlas tú, exponte tú. Sé vulnerable, ábrete a la gente. ¿Qué puede pasar? ¿Que te digan algo que no te gusta? Fantástico, porque si no te gusta te están tocando el ego. Por lo tanto, te está mostrando un aprendizaje que necesitas incorporar. Todo lo que genera incomodidad te da desarrollo. Así que fantástico que te genere incomodidad. Pues esto es bastante al hilo de lo que quería preguntarte también, porque en este momento en el que vivimos, ¿no?, con el tema de las redes sociales y la forma de exponerte, y en mi experiencia, ¿no?, cuando trabajas con empresarios, con altos directivos, con emprendedores, que tienen mucho pudor, ¿no?, a exponerse a esto que acabas de comentar, ¿no? Puedes abrirte a lo mejor con las personas que a nivel pues no digital, ¿no?, que puedes estar con tu equipo, y bueno, el buen líder efectivamente es el que se abre, el que se expone, el que tiene franqueza y honestidad para este feedback. No sé tú qué punto de vista o qué recomendarías a estas personas que tienen esa bueno, no sé, si vergüenza, pudor, miedo. A ver, aquí hay una cosa que a mí me pasa. Yo puedo estar dando un mensaje y a lo mejor a alguien no le gusta mi mensaje y me puede criticar. Iñaki, somos humanos. La cuestión es con la intención que lo he dado. Si la intención mía ha sido sana y si a alguien le molesta, no era mi intención. No le podemos gustar a todo el mundo. Entonces, puede haber mensajes que puede ser, en este caso, que no sean compatibles con determinadas políticas de empresa. Entonces ahí pues, es importante que, de alguna forma, las empresas tengan algunas pautas, ¿no? Pero si tú estás dando un mensaje que aporta valor y lo estás haciendo con una intención sana y te critican, la cuestión ahí entramos en
¿Te molesta o no te molesta? ¿Te molesta? Mira a ver qué te molesta. A mí me encantaría decirte que todo lo que me dicen no me molesta. Pues claro que me molesta, soy humano. Pero cuando me molesta, siempre, fíjate, y esto me ocurrió ayer y antes de ayer, me digo, Javier, mira en cualquier mensaje, mira amor, pon amor, da igual. Todo, nada es casual. Si te molesta, ábrete de brazos. Y esto es algo que siempre digo cuando tú hablas en público, ¿no? Yo antes, cuando me venía alguien, cuando empecé a dar conferencias y me ponía en situaciones muy complicadas, pues siempre decía, anda que vaya toca narices, ya se podía quedar en su casa y tal. Pero eso me estaba generando un estado de incomodidad. Con el tiempo comprendí que todas esas personas que me ponen en situaciones complejas han hecho de mí que sea mejor orador, mejor conferencista. Pero me costó tiempo comprenderlo. Y ahora cuando alguien me pone en una situación complicada, en plena charla, o en plena conferencia, o en plena capacitación, como dicen en Latinoamérica, en vez de cerrarme a ello, si me está generando una situación complicada, me abro y lo recibo con los brazos abiertos porque digo, me está generando una situación complicada. Eso significa que me está dando desarrollo. Así que es un pequeño maestro. Lo voy a recibir con los brazos abiertos. Pero para eso hay que tener o sea, unos valores y una estructura mental y interior. O sea, yo me encuentro con muchos líderes que, o sea, en cuanto les contradigas, casi, o sea, esa predisposición a, venga, si me están contrariando es porque voy a crecer. Ya. Esto es muy escaso, ¿no?, en la sociedad de hoy en día. Claro. Bueno, la comunicación es como los medicamentos, Iñaki. Si tú te tomas un medicamento, y ese medicamento cuando te lo tomas, por lo que sea, te genera un desajuste intestinal o te sale un sarpullido, normalmente decimos que el tratamiento o el medicamento ha reaccionado, ¿vale? Pero si nosotros nos tomamos ese medicamento y al tomárnoslo se recorre nuestro cuerpo, genera sinergias con nuestro cuerpo porque comprende nuestro cuerpo y de forma que anula la patología, decimos que el tratamiento ha respondido. ¿Cuál es la diferencia entre responder y reaccionar? Cuando la gente reacciona y salta, le has tocado el ego. Por lo tanto, si saltas, es que tu ego está presente. Si tú respondes, es que estás intentando comprender la esencia del mensaje. Entonces ahí tú lo ves claramente cuando estás con las personas. Lo vemos en los debates de televisión. Tú no te das cuenta cómo salta la gente. ¡Ah! Saltan así, reaccionan. ¿Por qué no intentas comprender el mensaje desde donde te lo están diciendo? Estás a la defensiva. La defensiva es ego. Claro que hay mucho directivo y mucha directiva que salta. Bueno, eso no significa que no necesiten aprender. Claro que sí. Entonces quizás este sea el origen de por qué no estar tan expuesto, ¿no?, hacia las redes sociales. Las redes sociales, claro que puede haber dijéramos, un reparo o un sufrimiento por lo que puede decir la gente. Y de hecho, bueno, pues yo me estoy metiendo en las redes sociales y algunas veces tienes dudas, ¿no?, de qué pones y qué no pones. Ahora, fíjate en algo. Todas las personas queremos mejorar. No hay nadie que no conozcas que no quiera mejorar. Mejorar, para yo mejorar, tengo que vivir cosas que he vivido o cosas que no he vivido. ¿Tú qué piensas? Cosas que no he vivido. ¿Vivir cosas que no he vivido es cómodo o incómodo? No es cómodo, es más bien incómodo. Entonces, ahora, ¿cuánto quiero mejorar yo en mi vida? ¿Un día, un año, toda la vida? Entonces, normalmente todo el mundo queremos mejorar toda la vida. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero mejorar toda la vida, estoy eligiendo yo estar el resto de mi vida incómodo. No es que me lo está imponiendo nadie, es de sentido común. Pero la gente no lo quiere la incomodidad, o sea, es un concepto ignorante. Entonces, ¿qué pasa? Las redes sociales nos están poniendo en esa tesitura, la tesitura de la incomodidad. Y de alguna forma, claro que necesitamos estar con ese nivel de presencia y de exposición. Pero claro, cuanto más lidias con esa incomodidad, también es cierto que te familiarizas más con esa incomodidad y eso hace que te surjan nuevas oportunidades. Porque las oportunidades hay que cautivarlas y no las vas a cautivar en sitios que tú ya esperas, sino en los momentos que menos esperas y para eso hay que irse exponiendo. Y las redes sociales son un punto importante. Entonces el liderazgo para las personas que tengan una empresa, que tengan equipo, que tengan que influir en ellas, tienen que apartar el ego. Entonces, ¿cómo es la clave para
tener resultados quitando el ego, siendo capaz de salir de tu zona, estar incómodos, o sea, al final es como todo muy difícil, ¿no? No, es facilísimo. ¿Cuál es la receta para tener éxito liderando equipos? A ver, hay una cosa que a mí me encanta trabajar, es lo que llamo PBR, que es el pensamiento basado en resultados. Cuando tú vas a hacer algo, lo que sea, Iñaki, tú sabes si va a sumar o va a restar, muchas veces. Tú ya lo sabes, si te lo cuestionas y dices, ¿esto qué voy a hacer? ¿Este email que voy a enviar? ¿Esto que voy a decir a esta persona? ¿Le suma o lo resta? Muchas veces queremos decir eso, algo para quedarnos a gusto, pero ese quedarnos a gusto es ego. Y algunas veces hay que comerse las palabras, porque no van a sumar. No, y claro, ¿qué pasa? Que dices uno, y no me puedo desahogar. Tú puedes hacer lo que quieras. Yo no estoy diciendo que no te desahogues, desahógate si quieres. La cuestión es que yo algunas veces voy en el coche y digo cualquier improperio. No te voy a decir que no. Pero ¿qué me está pasando cada vez más? Que cuando hago algo que no es correcto, rápidamente me doy cuenta que es incorrecto. Intento rectificar rápidamente, o pedir perdón, o pedir disculpas, porque sé que por ahí no van los tiros. Soy humano, y si me pilla con las defensas bajas, pues reacciono, pero intento no reaccionar. Por eso lo que te comentaba antes del tema de los medicamentos es, evita reaccionar y trabaja el responder. Eso es fantástico, porque eso de cara a conectar con la gente es maravilloso. Escuchar la esencia de la gente hasta que terminen. Y luego puedes decir lo que te dé la gana, pero primero escucha. Coincido. O sea, esto, para hacer lo que dices, tienes que estar también a un cierto nivel de conciencia y de autoconocimiento, ¿no? O sea, tienes que tener unos valores que te permitas hacer esto, ¿no? Y hay muchas personas que quizás no tengan en cuenta los valores para un buen liderazgo. ¿Qué recomendarías o cómo crees que habría que buscar un buen liderazgo para personas que no tienen en cuenta esos valores? A mí ha habido algo que me ha ayudado muchísimo últimamente, últimos años. Y lo comento, ya se lo comento a los directivos también. Y fue la última frase que dijo Jesús en la cruz. ¿Y cuál fue? Es la última frase que dijo Jesús en la cruz. Es decir, alguien cuando va a morir, su última frase no es, oye Iñaki, recuerda ir a por el pan a las 11. No. Su frase última es una frase con aplomo, una frase que tiene sustancia. Bueno, pues había que ver ahí Jesús crucificado, donde le estaban haciendo 1000 perrerías, y la última frase que sale de su boca es, Señor, perdóneles, porque no saben lo que hacen. Con cero ego. Porque claro, cualquiera de nosotros crucificado, imagínate, seréis desgraciados, os mataría a todos. Pero no, este buen hombre dijo, Señor, perdóneles, porque no saben lo que hacen. Y esto me hizo reflexionar muchísimo en cuanto a que me he dado cuenta que yo también soy ignorante muchas veces. Otras personas con unos niveles de conciencia más elevados que yo ven en mí comportamientos de ignorancia. Eso es así. Entonces la cuestión es que nosotros hacemos cosas desde el nivel de información que tenemos. No queremos hacer el mal. Lo que hacemos lo hacemos desde el nivel de información. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué información estamos barajando en el día a día? ¿Qué pasa? Yo ahora tengo una persona, un líder, puede ser mi jefe, que actúa de determinada forma. Porque es muy fácil llegar y decir, mi jefe me hace bullying, mi jefe me machaca. Son expresiones típicas. Y entonces, cuando a mí me vienen con eso, siempre digo lo mismo. A ver, ¿tú te puedes cambiar de trabajo? Y te dice, no. Eso significa que vas a tener que lidiar con él. O sea, es una persona que hoy por hoy su forma, su trato, de alguna forma vas a tener que lidiar con él. ¿Vale? ¿Y qué te está mostrando que necesitas aprender? Si eso te está generando incomodidad, entonces. Porque si te está generando incomodidad, tienes que aprender algo. ¿Qué pasa? Que esa es la clave. La clave está en las personas que no tienen valores y los tienes enfrente y por lo que sea a ti te chocan, te están mostrando aprendizajes. Ellos tendrán que aprender lo que tengan que aprender. Pero tú, que estás viviendo la relación con esa persona, te está mostrando lo que tú necesitas aprender en ese momento. Si es decirle algo, si es decirle no me quedo hasta un viernes a las 7 de la tarde, pues te lo está diciendo. Eso es lo que tienes que aprender. Ahora, ¿es fácil?
No es fácil. Si fuera fácil lo haría todo el mundo. Pero claro, ¿tú de qué te sientes orgulloso? ¿De lo que te dieron regalado o de aquello que has ido peleando en tu día a día, desde aportando todo el valor del mundo y que luego después te ha ido generando resultados? ¿Te sientes orgulloso de todo lo que has ido creciendo? Bien, ¿fue fácil? No, pero te sientes orgulloso de ello. Habrá personas que estén viendo este vídeo que son líderes, porque su cargo dice que son líderes, quizás no lo sean, pero son el jefe, son el propietario, son el empresario, el directivo, ¿no? Y pues pueden tener en cuenta a Jesús o no, porque a lo mejor pues, no son creyentes, no tienen fe o no tienen en cuenta esos valores, ¿no? Entonces, lo que has comentado antes de estar abierto a la incomodidad, al crecimiento, a dejar atrás el ego, cuando ellos precisamente su liderazgo es egocéntrico, es despótico, es basado en el miedo, y consiguen resultados con esto, porque en ese liderazgo se consiguen resultados. ¿Por qué ellos deberían de cambiar de estrategia si están consiguiendo esos resultados? Perfecto. Bueno, primero hay que distinguir entre lo que es la autoridad y el poder. ¿Qué es el poder? El poder te lo dan los galones. La autoridad te la ganas con el ejemplo. Entonces, cuando tú te ganas la autoridad, la gente está a gusto contigo. Cuando tú lo haces porque ordeno y mando, está bien, claro que puedes conseguir cosas. La cuestión es que cuando tú estás con el ordeno y mando y con el miedo, todo lo que quieres conseguir lo vas a tener que estar repitiendo hasta la saciedad, porque lo vas a tener que hacer siempre delante de ellos. Y cuando tú no estés delante de ellos, la gente no te va a tener en cuenta. Están con el miedo. Ahora, ¿tú qué quieres? ¿Decir las cosas una vez o tenerlas que estar diciendo continuamente? Pues la gente quiere resultados. Vale, fenomenal. La cuestión es, ¿tú qué...? No sé si... La cuestión es, ¿el resultado? Entiéndeme, o sea, que no es que quiera tampoco polemizar con esto, pero de hecho es que lo vemos en la sociedad, ya no te digo en el mundo empresarial, en el sector privado, es que en el sector público, en la sociedad, en los medios de comunicación. La gente hace precisamente lo que le repiten hasta la saciedad. Sí, pueden estar diciendo. Y dices, a tu pregunta, ¿quieres decirlo una sola vez? No, es que quiero decir, la gente acabamos haciendo lo que nos repiten hasta la saciedad por pura inercia quizás. Entonces, la pregunta más es que yo coincido contigo en que lógicamente es mucho más eficiente hacer las cosas una sola vez, pero ¿cómo haces ver que quizás con una estrategia diferente consigues mejores resultados? Vuelvo a lo que te decía antes, del tema de aquella persona que te marcó positivamente en tu vida. Aquel jefe. Es que es muy fácil. Esa persona que te marcó positivamente en tu vida, con la que de alguna forma fue una persona que tenía resultados, porque se trabajaba, se desarrollaba, era una persona proactiva, pero a su vez era una persona que si tú te sentiste a gusto con ella, era por varias razones. La primera, porque te enseñó cosas. Y al enseñarte cosas, ¿qué ocurre? Por un concepto, cuando a ti te dan algo, hay una ley que se llama en persuasión reciprocidad, tú necesitas compensar la balanza. Por lo tanto, todo lo que tú sabes también lo pones en el canasto. Conclusión, es un ganar-ganar. Por otro lado, está el hecho de que esa persona que a ti te marcó positivamente en tu vida, ¿qué ocurrió? Que te sentías escuchado o escuchada por ella. ¿Por qué? Porque de alguna forma sabía hacia dónde tú querías trabajar. Ahora aquí viene lo mejor de todo. Y por eso decía lo del hecho de cuántas veces quieres repetir las cosas. Cuando tú estabas con aquel jefe o jefa que te marcó positivamente en tu vida y había que terminar un trabajo porque estamos con la soga al cuello, porque había que terminarlo sí o sí, ¿era necesario que te dijeran que te quedaras con aquella persona con la que te sentías fluir? No. Te quedabas por iniciativa propia. ¿Y por qué? Porque tú sabías que con esa persona fluías. ¿Y por qué? Porque te estaba aportando valor continuamente. Cuando tú estás en un entorno en el que te aportan valor, por una ley de vasos comunicantes, por una ley del hecho de compensar la balanza, tú vas a darlo todo. Ahora, tú puedes decir a la gente, haz eso, y lo van a hacer. Pero, ¿qué ocurre? No les va a salir por iniciativa propia. ¿Y tú qué prefieres tener? ¿Gente que haga las cosas por iniciativa propia o gente que haga las cosas porque les obligas a hacerlas? Yo quiero gente empoderada y que haga las cosas por iniciativa propia. Y eso se va a basar en el hecho de, les voy a desarrollar, les voy a aportar valor, les voy a escuchar y voy a generar sinergias con ellos, sin imponer nada. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿tú crees que esta situación, ¿no?, que vivimos, ¿no?, que
porque hemos cambiado, ¿no?, desde una situación de entornos VUCA a entornos BANI, ¿no?, en los que ya pues, gestionar personas y liderar equipos como estrategia fundamental para los negocios, ¿no? Porque al final, bueno, este canal es para personas que, este vídeo, esta entrevista la verán personas que esperemos que les pueda aportar y les den ideas para conseguir mejores resultados en sus negocios, ¿no? Este reto, ¿no?, de una situación BANI en la que, bueno, pues quizás cueste, ¿no?, mantener la atención, la motivación, el entorno, el liderazgo, el ego. O sea, ¿cómo gestionas todo esto con las personas que además, pues la rotación de personal, incluso aquí en España ahora mismo estamos con problemas de, curiosamente, altas tasas de paro, pero con dificultad para encontrar talento? Claro, es que el talento se va. Es que están cambiando las estructuras jerárquicas de las organizaciones. ¿Por qué? Porque el talento se va. ¿Y por qué se va el talento? Porque hay mucho talento. Hay mucho talento. Pero claro, si yo entro en una estructura jerárquica al uso, ¿qué ocurre? Y tú y yo tenemos un talento similar y a ti te ascienden, pues ¿qué sentido tiene que yo siga en esta empresa? Porque yo ya pocas posibilidades tengo. Entonces, ¿qué está pasando? Que las empresas, hay empresas ya multinacionales que se están organizando por unidades operacionales. Es decir, el management, esto es lo que surge el management 3.0, es el hecho de gestionar un sistema, y ya no es tanto gestionar a las personas, sino ponerlas por unidades de negocios de forma que el talento no se nos vaya. Entonces, esto es un punto importante. Y entonces ahí surge pues, todos estos formatos que habrás oído de las famosas metodologías Agile, Scrum, Kanban y todo eso, en donde surgen el hecho de todo es ágil, donde la gente tiene que estar empoderada, donde le damos flexibilidad, escuchamos los puntos de vista de todas las personas, pero no es una imposición. Necesitamos que ese talento fluya, porque hoy es todo muy ágil, todo muy rápido. Entonces, eso, el BANI, es lo que hemos vivido hasta este momento. Todo lo que nos pasó con el COVID, todo lo que está pasando con la guerra de Ucrania, todo esto, pues BANI viene de brittle, que es quebradizo. Las empresas, ¿qué pasa con las empresas? Grandes empresas, oye, se están desmoronando. Por otro lado, la parte de ansiedad. ¿Por qué hay tanta ansiedad? Porque estamos sufriendo una infoxicación, tenemos exceso de información. Y eso dice, y ahora esto, y ahora lo otro, y no sé cómo lidiar con esto. Entonces, al final, ¿cómo lidio yo con tanta infoxicación? Pues estando en un estado de presencia, es decir, dándolo todo en este momento, ahora, no preocupándome por más. Lo que venga después, que venga, pero en este momento darlo todo, poner el 100% de mi energía. Con el tema de la parte N, que es lo no lineal, pongo flexibilidad. Y con la parte de lo imprevisible, lo que pongo es, chicos, ha ocurrido esto puntualmente, vamos a ser transparentes y a ver qué podemos poner por parte de todos. Por eso es importante que no se nos vaya el talento. Y si soy yo el que impone las cosas, la gente no se va a querer exponer si hay miedo. ¿Por qué? Porque en un momento en el que todo puede fallar, necesitamos que la gente se abra, aunque cometamos fallos. Prueba y error. Eso es el formato de lo que se llama hoy las metodologías Agile. Prueba, error. Es lo que necesitamos. Y claro, en estos modelos tan imprevisibles, ¿no?, en los que estamos viviendo una sociedad que cuesta mantener ese liderazgo, que de hecho, aunque estemos viviendo un modelo más híbrido, ¿no?, en la que la parte presencial pues, sea un poco más flexible para las grandes, pero para las pequeñas, pues yo estoy viviendo casos bastante cercanos en los que pues, te exigen por lo menos bastantes días a la semana estar allí, porque el líder, su única forma de liderar es viendo qué es lo que está haciendo su equipo, ¿no? Entonces, esa falta de confianza. Si a esto le añadimos encima lo que nos viene, ¿no?, que es el metaverso y todas estas nuevas tecnologías que nos van a hacer en unos entornos, ya no solamente presencial en la oficina, teletrabajando, sino que encima a lo mejor trabajando en el metaverso dentro de unos años. ¿Qué le recomendarías a estas personas, a estos líderes propietarios que tienen empresas quizás no tan preparadas como las grandes, ¿no?, quizás para las pequeñas? ¿Cómo debe ser su estrategia para este nuevo liderazgo que nos viene? Vale, mira, te voy a compartir algo que tuve la oportunidad de entrevistar, de coincidir con un consultor muy cotizado que se llama Ram Sharam, en República Dominicana. Y tuve que escribir un artículo al estar con él, ¿no? Este hombre ha trabajado la gestión del cambio con grandes líderes como, yo que sé, Steve Jobs, a esos niveles, ¿no? Un tipo espectacular. Bueno, yo os invito a que busquéis de él, es increíble, y si te tengo que hacer llegar el artículo, te lo hago de eso, y de lo que hice en aquel momento. Y él
trabaja en gestión del cambio, entre otras muchas cosas. Y hay un ejercicio, uno de los que dice, que es fantástico. Y él dice, a ver, nosotros, el cerebro es como un músculo, ¿no? Como un bíceps, ¿no? Hay que ejercitarlo. Entonces llega y dice, a ver, estamos en momentos de cambio. ¿Qué pasaría? Entonces, ¿por qué no buscamos qué noticias están ocurriendo? Metaverso, yo qué sé, la guerra de Ucrania, yo qué sé, cualquier noticia o cualquier cambio dentro del mercado que se esté produciendo y que nos llame la atención, aunque no sea de nuestro sector, ¿vale, Iñaki? Aunque no sea de nuestro sector. Entonces, lo primero es, busquemos esa noticia. Veamos quién es el catalizador de ese cambio. Es decir, quién ha provocado ese cambio. El cliente, la sociedad, no sé qué. Vale, veamos después, tercera cuestión, ¿quién se está beneficiando de ese cambio? Y podemos ver el tipo de empresas que se están beneficiando. Y el cuarto paso es, ¿cómo nos podemos beneficiar nosotros con esto? ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a tomar contacto con estos cambios y empezamos a ver noticia puntual, metaverso no sé qué, no sé cuántos, vale, ¿quién es el catalizador? ¿O quién está produciendo todo esto? Quien sea. ¿Quién se está beneficiando de esto? Empresas, las que sean. ¿Cómo nosotros nos podemos beneficiar? Y entonces empezamos a darles vueltas. Y cada semana, si tenemos una reunión con nuestra gente, de forma que vamos pasando la bola, es decir, no siempre lo tiene que hacer el líder. Esto es importante, pero que lo vayan pasando entre los propios empleados. Es decir, te toca la semana que viene a ti. Busca una noticia y nos la compartes. Y esto genera una mente de innovación, de agilidad, de flexibilidad en el entorno espectacular. Porque empiezan a aparecer ideas que antes ni se los hubieran planteado. Porque se quedan mirando el árbol, pero ahora empiezan a mirar un bosque. ¿Sabes? Y eso, yo si quieres te hago llegar el artículo para que lo cuelgas si quieres en la propia entrevista, como tú quieras. Pero me pareció espectacular y sencillísimo. Y él lo trabajaba con los grandes líderes. Entonces, Javier, ¿consideras que este sería como el primer paso para afrontar lo que nos viene, ¿no? Empezar a generar estas dinámicas? ¿O hay algo que podrían empezar a hacer algo hoy mismo o mañana mismo con sus equipos para afrontar sus negocios? Que tampoco, pues con los recursos y con las noticias que nos vienen, que no son muy positivas a la hora de la economía. ¿Cómo podrían implementar estas mejoras para conseguir resultados en el medio a largo plazo? A ver, hay una cosa que es importante, que las personas, yo tengo que hacerlas dentro del negocio, hacerlas ver cuál es la perspectiva de lo que se viene. Pero hacerles preguntas, llegar y sentarme con ellos y decirles, a ver chicos, con el panorama que tenemos, ¿cómo creéis que puede evolucionar la empresa con lo que estamos haciendo? Quiero saber ellos hasta qué punto tienen el criterio para saber con lo que estamos haciendo a dónde vamos. Vamos a suponer que no tienen claras las cosas, o sea, que están nada más que haciendo una labor administrativa, un día a día, una repetición de formas. La cuestión es, no, vamos a ver cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Vale, y cuando veamos que a lo mejor lo que estamos haciendo no nos lleva a buen puerto, es decir, chicos, vosotros queréis apostar para que dentro de un tiempo estemos bien posicionados, ¿vale? ¿Sí o no? Obviamente la gente va a querer conservar su puesto de trabajo. Entonces, ¿qué creéis que podríamos empezar a incorporar que hoy no estamos haciendo? ¿Por qué? Porque lo fácil es que yo te diga lo que tienes que hacer, pero ¿no será más fácil que a lo mejor salga de ellos? ¿Qué es más fácil? ¿Que tú le digas a alguien que no toque el enchufe o que llegue un momento y dices, no, tocar el enchufe no es viable? Que es más efectivo que salga del otro. Entonces, hagamos que salga de la gente. Entonces, les tengo que generar perspectiva. Entonces, no quiero yo imponerte nada, Iñaki, sino que me lo digan ellos. Y por otro lado, otro punto importante es, ¿qué está haciendo tu competencia? La que realmente está mejor posicionada que tú. Dicen que es ser inteligente aprender de tus propios errores y que dicen que es ser brillante aprender de los errores de los demás. No inventemos la rueda. Yo había leído que en realidad la competencia somos nosotros mismos y la capacidad que tengamos por captar la atención de nuestros potenciales clientes, olvidándonos de lo que hagan tus competidores. Porque como estamos en esta sociedad tan saturada de información, el principal reto es la atención de tu propio cliente en el día a día, en el mañana, y luego ya, si acaso, fíjate en lo que hace tu competencia. En mi experiencia, esta es una de las claves para tener resultados con mi negocio. ¿Cuáles serían para ti las claves para tener resultado o tener éxito con un negocio? Lo voy a llevar primero a la persona. Las empresas son personas, ¿vale? Una empresa está formada por personas. Entonces, ¿qué puede hacer una persona para conseguir resultados?
Y a mí esto me ha ayudado muchísimo. Lo primero, aportar valor. Aportar valor es algo muy manido, ya lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones, pero no significa que sea obsoleto. Es tal cual. Aportar valor es sumar, es que la gente, cuando esté contigo, se vayan mejor que cuando vinieron. Eso es aportar valor. ¿Vale? Segundo punto, especializarse. Me da igual a lo que te dediques. Me da igual si barres, me da igual si, lo que sé, haces una construcción del tipo que sea, si das conferencias, si haces consultoría o haces entrevistas. Pero lo que hagas, hazlo con todo el amor del mundo. Dalo más ahí. Lo que hagas, pon todo el amor del mundo, porque cuando tú pones todo el amor del mundo en todo lo que haces, sale lo mejor de ti. Y el tercer punto es cuidar las relaciones. Y ahí entramos en cómo se cuidan las relaciones. Las relaciones están, por un lado, las relaciones personales, de cómo yo conozco a mi gente, de hasta qué punto cuáles son sus gustos, su forma de trabajo, lo que espera de mi empresa, hasta qué punto yo conozco a mis clientes. Y por otro lado, hoy las redes sociales nos permiten también conocer también e interactuar. Por lo tanto, de una forma ética y honesta, las redes sociales nos permiten interactuar con nuestros clientes. Y ahí surge, por ejemplo, tú habrás escuchado lo del famoso advocacy, que lo están implementando las organizaciones, las empresas. Dicen, nuestros mejores embajadores son nuestros propios empleados. Y ahora son los empleados los que, por ejemplo, en LinkedIn, están haciendo publicaciones dentro de lo que es la propia empresa, cómo fue aquel proyecto. Son ellos, porque son los mejores embajadores. Entonces, mantienen una relación con los clientes saliendo de los propios empleados. Y esto lo están haciendo grandes empresas, grandes multinacionales. Solo hay que poner quién está haciendo advocacy hoy en el mercado y vais a flipar la cantidad de empresas que lo están haciendo. Hablando de LinkedIn, ¿no? Y de el ejemplo, ¿no?, que dan los propios empleados, que para mí son los primeros clientes, curiosamente luego los líderes, pues volviendo a esa parte de la reticencia, el pudor, el miedo a equivocarse, pues no trabajan su marca personal. ¿Crees que han delegado en ese liderazgo la marca personal para potenciar la marca comercial de sus negocios? La verdad, mira, no te sabría contestar exactamente por qué lo han quitado, pero identificar a la gente, a la parte humana de una empresa es muy bonito. El otro día estoy haciendo un proceso de coaching con una persona que les acaba de absorber una multinacional. Y él dice, a mí me gustaría publicar cosas en LinkedIn, pero no sé si hacerlo o no. Digo, mira a ver lo que hace la empresa que os ha absorbido. Y casualmente, el CEO de la empresa publica cosas personales, no personales en cuanto personales, pero desde su perspectiva personal dentro del mercado. Digo, mira lo que hace. Es el CEO. Esto es una multinacional y estás viendo al CEO que publica cosas. Está dándole un componente humano. No pasa nada. Es fantástico que la persona sea como más accesible, que no sea aquello que lo veo en un pedestal. Tú haz lo mismo. Esta persona en particular, fíjate lo curioso, tenía un jefe que no le dejaba publicar nada. Y digo, tú te estás dando cuenta que él no te deja publicar nada, pero sin embargo la multinacional que os ha absorbido apuesta por la cercanía. Conclusión, ¿hacia dónde crees, qué te palpita tiene el corazón hacer? A mí me palpita decir lo que vivo en la empresa y publicarlo. Pues hazlo. Porque estás diciendo lo que estás viviendo en la empresa y estás a gusto en la empresa y estás fluyendo en la empresa. Y eso le va a dar un contenido humano a la organización. Si a eso los clientes luego dicen, para mí ha sido fascinante ser cliente de esta organización, ya ni te cuento. O sea, es una tendencia, ¿no? O sea, cada vez en LinkedIn hay más personas hablando profesionalmente y trabajan incluso otras redes sociales para potenciar esto, ¿no? ¿Tú crees que este es el principal reto que tenemos en los próximos años de cara a cambiar esos hábitos, ese liderazgo en las organizaciones? Mira, te lo voy a decir de una forma muy sencilla. Si yo te preguntara qué es una tendencia de mercado, seguramente me podrías dar una definición medianamente técnica y tal. Te voy a decir la definición que a mí me dijeron, se me quedó grabado de por vida. Esto es una tendencia de mercado, ¿no? Está ocurriendo. Una tendencia de mercado es algo que se va a imponer independientemente de tu opinión. ¿Qué significa? Qué bueno. Que los seres humanos, todo el mundo tiene una opinión. Dices, ¿y?
yo puedo decir, es que a mí no me gusta publicar. ¿Y qué más me da tu opinión si es una tendencia de mercado? Es que no me gusta el metaverso. ¿Y? ¿Qué quieres que te diga? ¿Y qué pasa? Que hay gente que opina. Y tú le dices, perfecto, esto es como estar en el mar, ver que la ola se acerca y dices, yo no me quito. Pues no te quites, hijo mío, la ola no pregunta. Pues esto es igual. A mí aquella definición fue un antes y un después. Y cuando me dijeron, mira, una tendencia de mercado es algo que se va a imponer independientemente de tu opinión. Y luego haya cada uno como la enfrente. Cada uno haga lo que le dé la gana. Yo que de vez en cuando practico surf, cuando viene la ola puedes o surfearla o dices, esta no la pillo. Claro. Y te metes por debajo de la ola y no pasa nada. A la siguiente... Es así. Pero no pregunta. No pregunta. No pregunta. Por eso me parece súper interesante, ¿no? Y de hecho el cómo afrontar estos retos, ¿no? Pues quería preguntarte precisamente por los próximos retos, ¿no? Tus próximos retos de cara al futuro. No sé si estás trabajando en algún nuevo libro o estás pensando en pues algo mira, para que podamos seguir aprendiendo de tu experiencia, Javier. Quiero publicar algo con todo lo relativo a cómo se tienen que relacionar los líderes, pero desarrollando conciencia en la organización y en las personas. De forma que eleven el nivel de que no haya tensiones como tal, sino que la comunicación sea aportativa, que la gente encuentre en la organización un lugar de disfrute, que no sea esto de tengo que trabajar. La palabra trabajar es como ir hacia abajo, tendríamos que decir tragozar, o sea, la realidad es que trabajar no es malo, venir a trabajar, si yo estoy sacando lo mejor de mí, me está desarrollando. Entonces, eso es lo que tenemos que conseguir las personas. ¿Y cómo lo comunicamos? ¿Y cómo lo decimos? El arte de comunicar las cosas y decir las cosas elevando la conciencia de la gente. Es algo que me lleva dando vueltas porque en las múltiples conferencias y formaciones que doy, me doy cuenta que a las personas no le puedo decir, como te decía al principio, señor Pedroneles, porque no saben lo que hacen. Yo no le puedo decir a la gente, eres ignorante. No se lo puedo decir. Aunque algunas veces veamos que hay gente que es ignorante. Entonces, ¿cómo le hago ver yo a esa persona que lo que está haciendo no le lleva a buen puerto? Entonces, cambiemos los registros, hay que cambiarlos, hay que saber decir las cosas. Y eso es muy bonito, me encanta. Sobre lo que viene, ¿cómo nosotros podemos afrontar cuál es la actitud que tú tienes, ¿no? Y hacer una dinámica con el equipo, trabajarlo y ver cómo poder mejorar el negocio. ¿Cuánto de crítico, de interesante o importante es en esta pregunta que te haces de quién es el que más se beneficia, ¿no? Pues igual, pues un ejemplo tonto, no sé, con la pandemia las farmacéuticas se beneficiaron mucho, las tecnológicas también por el teletrabajo, de hecho pues hubo roturas de stocks de dispositivos electrónicos por el teletrabajo, las videoconferencias. ¿Cambia mucho el saber quién es el que origina todo esto para luego tú saber cuál es la actitud que a la que te tienes que enfrentar con esta nueva situación? Obviamente, si se ha producido un cambio y es algo que está impactando a la sociedad, entonces la pregunta es que tenemos que empezar a no ver, sino mirar. No, mejor dicho, más que mirar, ver. O sea, veamos las cosas, me he equivocado la expresión, ver. Tenemos que ver. Aquí os voy a compartir algo, porque algunas veces que están ocurriendo cosas y decimos, las cosas se crean, se descubren. Mira, me acuerdo con Ram Saram que contaba que algo que pasó con Steve Jobs, que él decía, ¿tú te acuerdas de una plataforma que se llama Napster? Vale. Lo que ocurrió con Napster es que creo que fue en el 2000 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos la prohibió. Fue la primera plataforma para bajarse música. Cuando ocurrió eso, Steve Jobs dijo, el hecho de que hayan prohibido Napster no significa que la forma de usar la música no haya cambiado. Y después de eso surgieron los MP3, los MP4, el iPod y el iPod Touch. ¿Qué significa? Dice, al final la música se va a convertir en como llevar un bolso, una cartera. ¿Qué significa? Las cosas se crean, se descubren, no lo sé, pero hay cosas que si nosotros empezamos a verlas con los ojos abiertos, nos pueden dar pautas. Porque de alguna forma no se está como creando algo, no nos están imponiendo el iPhone a lo mejor, sino es el hecho de que van surgiendo nuevas necesidades donde al final alguien dice, la gente seguro quiere esto si yo se lo puedo aportar, pero tengo que empezar a ver. ¿Cómo veo? Viendo los cambios que se están produciendo. Ver los cambios, la gente no las quiere ver, Iñaki. ¿Por qué? Porque el cambio duele.
Y ante todo genero barreras. Si yo empezara a ver el cambio como... Si yo fuera consciente que a mí el cambio en mi vida, como en la tuya, nos ha hecho más flexibles, más creativos, más ágiles, recibiría el cambio con los brazos abiertos. Pero para la gente el cambio es sinónimo de pérdida. Si no, toma como referencia esto. Cuando en una empresa dicen que va a haber cambios, ¿qué es lo primero que piensa la gente? Nos van a despedir. Que van a despedir. Pero sin embargo, no nos damos cuenta que el cambio es un sinónimo de evolución. Después de la noche viene el día. Después de la primavera viene el verano, luego el verano, el otoño, otra vez invierno. Los cambios es regeneración constante. Entonces, si lo empezamos a recibir así, las cosas cambiarían. Pero para eso, todos los cambios que vienen los tengo que empezar a ver. Es que esto ver, que es tomar conciencia y es despertar conciencias. Y estamos en un momento en el que... Despertar conciencia. Yo creo que vamos involucionando. Nos están adormeciendo constantemente con lo que hemos comentado antes, ¿no? Es el mensaje repetitivo. Antes has dicho, ¿tú quieres decir las cosas una vez o un millón de veces? Pues parece ser que no quiero decir el sistema, ¿no? Pero fuera del sector privado, que también se da, hay un liderazgo público, incluso político, en el que se trata precisamente de eso, ¿no? La estrategia es yo repito las cosas muchas veces e incluso puedo crear realidades. Incluso se han inventado términos como la posverdad, que es cuando tú dices un millón de veces una mentira, pues parece que es cierta. Es tal cual. Tal cual. Y entonces hay una estrategia totalmente contraria a la que estamos hablando hoy, ¿no? Que es un liderazgo pues, que no es honesto, que no tiene valores, que está basado en el miedo, que genera o crea falsas realidades en la que adormece conciencias y te impiden mirar lo que estás comentando tú, ¿no? Claro. Entonces, esto quizás, ¿no? Pues el haberlo reflexionado y que las personas que puedan ver este contenido algún día, pues si no nos lo corta YouTube, que estas cosas, a ver, no será el tema, pero que a veces que pasa, ¿no? Es decir, oye, hay como una autoridad, antes has hablado de autoridad y del poder, ¿no? Hay gente que tiene el poder, pero no la autoridad para hacer lo que ellos consideran que es lo mejor para la sociedad, que en realidad es para lo que ellos mismos quieren, ¿no? Esto en el mundo empresarial yo lo he vivido, o sea, yo he vivido en mis carnes un liderazgo egoísta desde el punto de vista de que esto solo beneficia al jefe y quizás es parte del fundamento por el cual yo fundé mi empresa, ¿no? Al final yo me vi fuera de la última compañía con la que trabajé y no quise que nadie más pasara por lo que yo viví, que es un liderazgo egoísta en el que genera solo intereses y beneficios para un ámbito muy pequeño de la organización, que es pues el líder, el departamento, el área en el que en ese momento veas. O sea, que incluso yo trabajo en una multinacional con presencia en más de 200 países y era para un país en concreto. O sea, esto no beneficiaba para nada en toda la organización más que a la persona que le tocaba, ¿no? Y esto quizás, bueno, no sé si tiene mucho que ver y no sé cuánto quedará en la entrevista de esto, pero al final dices, oye, ¿por qué hay una tendencia o una ola, ¿no? Que viene bestial, que es dormir conciencias y el cómo tú te enfrentas o cómo tú generas esa otra estrategia y aquí esta entrevista como granito de arena a intentar despertar esas conciencias, ¿no? ¿Cómo? Por eso antes te preguntaba, ¿no? Siempre tienes ese, como digo yo, ese líder naftalino del siglo XX que no quiere ni ponerse en redes sociales, que no quiere cambiar las cosas porque es mucho más cómodo como lo está haciendo ahora, le genera resultados, ¿no? ¿Cómo le despiertas esa conciencia para decirle, vas a conseguir mejores resultados si haces esta otra opción? Fíjate una cosa que has dicho fundamental. Tuviste un líder, bueno, vamos a llamar líder, no, un jefe que era una persona muy especial. Y eso a ti te ha hecho llevar adelante esto, salirte de ese entorno. Ya sabías lo que no querías, pero lo tuviste que vivir. ¿Qué significa? Si tú te quieres convertir en un erudito en la paz mundial, ¿en qué entorno vas a tener que lidiar? ¿En guerra o en paz? En guerra. Exacto. Si tú te quieres convertir en un experto en el manejo de personas y de las relaciones y de las emociones, ¿con qué tipo de personas crees que vas a tener que lidiar para convertirte en un experto? ¿Con las que te llevas bien o con las que no te llevas tan bien? Con las que no te llevas tan bien. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Todas aquellas que más incomodidad te generan son las que te dan más resultado. Es la que más te desarrolla. Por lo tanto,
fantástico el hecho de que vivamos esos contrastes, porque los que nos están haciendo es abrir los ojos. Por otro lado, tú dices, hay determinados mensajes que nos están metiendo como mantras. Exacto, yo ya no veo la televisión, así te lo digo, Iñaki. Vino el COVID, desconecté la televisión. ¿Significa que no me informo de cosas? Sí, pero busco determinados sitios. Ya no busco la televisión. ¿Por qué? Porque he visto que está muy manipulada. Entonces, ¿qué pasa? Es importante, hay una cosa que es clave, es la gente. ¿Alguien tú crees que necesitas que recordarle que desayune? ¿O que coma? ¿O que cene? ¿Se lo tenemos que recordar a alguien? No. ¿Alguien necesitamos que le recordemos que se duche o que se lave? No. Es decir, que todo lo que es asear al cuerpo humano y alimentarle, no se lo tenemos que recordar. Ahora la pregunta es, quién mueve el cuerpo humano? ¿O qué parte del cuerpo mueve el cuerpo humano? Entonces, ¿sería bueno que a le aseáramos y lo limpiáramos? Sí. Y también le diéramos la información correspondiente. ¿Qué pasa? Que en el día a día, ¿qué tipo de información metemos aquí? Esa es la historia. Y eso es elegirlo. Hoy tenemos toda la información a nuestra merced. Internet es un mar espectacular que nos conecta con todos los continentes. La cuestión es, hay que saberla elegir. Porque esa información puede hacer que nos vayamos abajo o nos vayamos para arriba. Entonces, en este momento está despertando mucha gente. Cada vez más. Cada vez más. ¿Ok? Me quedo con esta parte de la incomodidad que te hace generar oportunidades. Gracias, Javier, porque ha sido una gozada todo este rato que hemos estado charlando. Se me ha pasado volando y la verdad es que viendo, ¿no?, cómo puede ser lo que nos viene y lo que hayamos podido contribuir con esta charla y las personas que nos vean para despertar conciencias, ¿no? Entonces quería terminar esta entrevista con una última pregunta. ¿Y cuál crees que es para ti la clave, ¿no?, en la que la gente tiene que, bueno, las personas que nos estén viendo puedan despertar, ¿no? Y cómo podríamos nosotros, en nuestra responsabilidad como líderes de nuestros ámbitos, ayudar a despertar conciencias? Te voy a compartir una frase que a mí me ha ayudado muchísimo. Y es, todo el mundo quiere lo que no tiene. Y todo el mundo necesita lo que tiene. Entonces, claro, cuando tú le preguntas esto a la gente, le dices, ¿lo entiendes? Y te dicen, sí, sí, sí. Dice, pero por ejemplo, lo segundo no estoy de acuerdo con ello. Dice, porque si de repente alguien tiene muchos coches, no sé hasta qué punto los necesita. Digo, eso ya es cosa tuya. Si esa persona tiene lo que tiene, es porque se ha hecho correspondiente para tener eso y ha generado lo que haya tenido que generar para que eso le llegara. Pero bien, te lo voy a explicar de una forma más sencilla. Digo, yo empecé a dar ponencias hace más de 30 años, ¿no?, como te decía al principio. Y obviamente empecé muy jovencito y me encontraba gente muy complicada bueno, era muy pibe, muy jovencito, y entonces me encontraba gente más mayor que yo y me ponían en situaciones muy complejas. ¿Y esto qué significaba? Que esas personas en algún momento me generaban momentos críticos que yo no sabía salir bien de eso. La pregunta es, ¿esa gente hizo de mí que yo fuera mejor o peor profesional? Obviamente mejor profesional. Vale. Como decía antes en la ponencia, en la entrevista, esa gente han sido pequeños maestros para mí. Pero claro, yo al principio no me lo tomaba como pequeños maestros. Yo los veía como gente que me estaba molestando en el curso. Hasta que comprendí que esa gente me estaban ayudando a ser mejor todavía yo, porque me estaban haciendo ver cómo reflexionar las cosas, cómo argumentar las cosas, cómo plantear nuevas metodologías, pues entonces ahí es donde me di cuenta que eso es lo que necesitaba. Es decir, todo lo que nos genera incomodidad me está dando un desarrollo. Si tú tienes el equipo que tienes, hay gente que te gusta y hay gente que no te gusta tanto. Entonces, ¿qué pasa? Es el que tienes, por lo tanto es el que necesitas. Ahora, ¿qué ocurre? Tú quieres otro, ¿verdad? Pero no lo tienes. ¿Desde dónde tira el querer? Desde el ego, y el ego es insaciable. Hasta que no comprendas que lo que tienes es lo que te corresponde tener, estarás sufriendo por enfocarte en lo que quieres. Y cuando tú te enfocas en lo que quieres, dejas de cuidar lo que tienes. Y cuando tú dejas de cuidar lo que tienes, ¿sabes lo que pasa cuando tú no cuidas lo que tienes? Que te abandona. ¿Cuántas personas están quejándose en el día a día de su trabajo y lo pierden? Pero no lo pierden porque se vayan del trabajo en muchos casos, sino porque
otra persona toma la decisión por ellos de que dejen el trabajo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo un trabajo del tipo que sea, y es el que tengo en ese momento, es porque ese trabajo esconde un aprendizaje para mí. Ese aprendizaje que me esconde ese trabajo, si yo ahora lo recibo con los brazos abiertos, con amor, es decir, es el que tengo, doy gracias por él, voy a poner todo el amor del mundo en esto que tengo, aunque no me guste, eso va a significar en mí que me estoy dando la oportunidad para que se me abran otras oportunidades. Es como cuando hicimos la carrera universitaria, Iñaki. Tú cuando hiciste tu carrera universitaria, la pregunta, cuando viste todas las asignaturas de todos los cursos, ¿te gustaron? No. Había asignaturas que decías, ¿para qué esa asignatura? Pero la cuestión es que yo estaba apostando, como tú, a sacarnos una licenciatura, del tipo que sea. Eso significa que si yo apuesto por una licenciatura, y voy a tener que cursar 5 años, y en esos 5 años hay diferentes asignaturas, que hay unas que me gustan más o me gustan menos. Si yo quiero la licenciatura, sí o sí, voy a tener que aprobar todas las asignaturas. Ahora, a ti cuando tú vas a hacer una carrera, no te obligan a hacer la carrera en 5 años. Tú la puedes hacer en 5, en 6, en 7, en 10 años. Pero cuanto más tiempo pases y más tiempo dejes correr, el precio que pagas cada vez es más alto. Pero hay una cosa que es clave. Si a ti se te atraganta una asignatura de primero, ¿qué va a ocurrir? Que quieras o no quieras, si tú quieres tu licenciatura, la vas a tener que cursar y aprobar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú trabajas en lo que sea, seas un líder en una empresa o seas lo que estamos haciendo, no todo lo que hacemos en nuestros trabajos nos gusta. Pero si queremos ser la excelencia y sacar matrícula de honor en esta carrera nueva que estamos tomando, no todas las asignaturas nos van a gustar. Pero queramos o no queramos, si son asignaturas que nos van presentando en el camino, esas asignaturas, queramos o no queramos, las vamos a tener que superar. Porque si no, no sacamos nuestra licenciatura. Y si tú eres un líder en una empresa y tienes unos equipos, que sepas que no todas las asignaturas te van a gustar. Pero si quieres la excelencia, las vas a tener que superar y vas a tener que abordarlas. Por lo tanto, todo el mundo quiere lo que no tiene, pero lo que tienes es lo que necesitas para conseguir esa matrícula de honor. Y despertar la conciencia con cosas que no te gusten. A las personas le dan pereza salir de la zona de confort, ¿eh? Señor, perdone, porque no saben lo que hacen. Si yo quiero mejorar, tengo que estar incómodo. Y si quiero estar incómodo, obviamente no es agradable. Pero si yo quiero mejorar toda la vida, estoy eligiendo estar incómodo. Yo lo elijo. Luego no quiero. La gente, ¿tú qué quieres? ¿Que le gusta la incertidumbre? No, quieren certidumbre. ¿Pero qué es la certidumbre? La certidumbre es vivir lo que ya he vivido, es decir, hacer de tu pasado tu presente. Por lo tanto, no hay evolución. Si yo quiero evolucionar, mi pasado no puede ser mi presente. Tengo que vivir algo desconocido y que me sorprenda. Muchas gracias, Javier. La verdad es que han sido unos aprendizajes y unas experiencias que estoy seguro que serán de utilidad para las personas que estén viendo este vídeo, que hayan visto este vídeo. Siempre termino una pregunta que es ¿con quién te gustaría tomarte un café o una charla como esta? Y hacerle las preguntas que nadie se ha atrevido a hacer. Pues mira, me gustaría tomarme un café. A lo largo de mi vida he ido conociendo diferentes maestros, unos que ya han fallecido, bien por libros, lo que sea. Hay un maestro que sí me gustaría conocerle personalmente, ya falleció, ¿eh? Y hubiera sido Gerardo Smelding, una persona que a mí me ha influido muchísimo. ¿Habría más? Sí, habría más. Y cada vez más que estoy leyendo y que me encantaría tener una reunión así como la tengo contigo y que me hablaran. Escuchar, 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 escuchar. Pues muchísimas gracias, Javier, de verdad. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí y compartir todas tus experiencias para gestionar a los equipos y hacer un mejor liderazgo con mejores resultados para los negocios. Estoy seguro que podremos seguir aprendiendo contigo en futuras ediciones y ojalá que pronto podamos repetir un desayuno como este. Ojalá, me encantaría. Tú ya sabes que conmigo, cuando quieras. Es un placer, Iñaki. Lo haces muy fácil y muy sencillo. Gracias.